¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias porque estás una vez más ahí en sintonía con nosotros, que estamos siempre listos para informarte. Hoy tenemos un tema muy especial que fue sugerido por una de nuestras seguidoras en las redes sociales. Hablaremos sobre la importancia de la donación de órganos y cómo tú, desde donde estás, puedes hacerte donador y puedes dar vida a otros aún después de la muerte. Por eso hoy nos acompaña la doctora Isis Oyer. Ella es cirujano transplantóloga y nos va a hablar un poquito para que conozcamos el tema de la donación de órganos. Doctor Oyer, gracias por aceptar la invitación con toda la audiencia del periódico El Día. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden. Como dijimos en la introducción, hoy tenemos un tema que siento que es de mucha relevancia para toda la audiencia. Vamos a hablar de trasplante y donación de órganos, que es un tema que solo escucharlo como que deja a la gente como sin aire, y solamente el que ha caminado por esa ruta sabe lo complicado que es el camino, doctora. Más que complicado, un poquito largo. Lo que pasa es que en nuestro país nosotros no tenemos mucha educación al respecto. Y aunque el INCOR y todos los que trabajamos en el área de trasplante nos hemos dedicado a la concientización, es un camino bastante arduo, la verdad. La donación de órganos es sumamente importante, sobre todo para aquellos que tienen un familiar, que esa es la única forma de continuar viviendo. Lo vemos mucho en pacientes con trastornos hepáticos, con trastornos renales, con trastornos pancreáticos, incluso con trastornos cardíacos, que es el que nosotros vemos quizá mucho más aparatoso y que al final no lo es. Hay otros mayores, hay otros más aparatosos que el cardíaco. Pero ¿qué pasa? Nosotros dependemos de la voluntad, dependemos del altruismo, dependemos de la bondad de los familiares y a veces, en el caso de los donantes vivos, de los propios familiares directos del, vaya dicho sea de caso, el receptor, que es en el caso en el enfermo que necesita el trasplante. Y si no existe esa bondad, si no existe ese altruismo, si no existe esa necesidad de hacer el bien, pues muchas veces no lo podemos lograr. Y como una persona que, digamos, no tiene un familiar que en este momento necesite un órgano, puede hacerse donante. Bueno, yo decidí que yo, así como soy donadora de sangre de forma voluntaria, yo quiero darle vida a otra persona donando mis órganos. Lo primero es expresar en vida la voluntad de donar a los familiares, porque al final, aunque la ley es precisa que todo aquel que en vida no dice que no va a ser donante, se convierte en un donante, nosotros siempre tomamos en cuenta la voluntad del familiar. Así que el familiar al final del camino tiene la última palabra. La última palabra, siempre y cuando no lo haya dejado escrito. ¿Okay? Entonces tiene la última palabra. Por eso nosotros decimos que es importante que usted a su familiar le diga que respete la voluntad de usted convertirse en donante, el deseo de usted ser donante y salvar una vida después de muerto. Porque obviamente después que nos morimos, los órganos simplemente sirven para que, lamentablemente el término, se lo coman los gusanos. Así es. Bueno, y entonces si yo decido de forma voluntaria dejarlo por escrito, ¿cómo hago? Yo me acerco al INCAR, ¿hay alguna página web? Al INCOR, sí. Realmente en el INCOR usted va y se convierte en donante, usted tiene su carnet de donante, o sea, que usted dice que usted quiere donar, pero para dejarlo por escrito es un asunto legal. Es un asunto de asegurarse como no hereda el dinero, así hereda. Lo deja por escrito para que los familiares entiendan que debe ser así. Pero yo entiendo que con decirle a los familiares que respeten y hacerles conciencia de lo que significa, que si yo estuviera en esa situación, yo quisiera que hubiese otra persona de buen corazón, con buena voluntad, con altruismo, que me donara sus órganos, yo también lo quisiera. Entonces es la ley de lo que yo quiero para mí, debo quererlo para alguien más. Exactamente. Ay, pero en realidad es una labor muy linda la que se hace a través de donar nuestros órganos. En nuestro país, ¿cuáles son las condiciones de salud que más comúnmente necesitan ser trasplantadas? Está corazón, está riñón, hígado y páncreas.
Wow. Son 4 órganos vitales. Sí. Aquí no hacemos el de pulmón. Ok. Ok, porque nosotros no tenemos la capacidad ahora mismo para hacer el de pulmón, aunque estamos trabajando en el entrenamiento de ese personal para poder realizarse en un futuro, porque obviamente es necesario. Pero los órganos que con mayor necesidad, valga la redundancia, tenemos en nuestro país son los antes mencionados. Pero recordemos que existen trasplantes de tejido, como son el trasplante de córnea, la piel para los pacientes quemados son trasplantes, aunque es de piel, y la misma donación, la transfusión, es un trasplante de órganos, porque como tal la sangre se considera un tejido. Ok, y entonces, ¿quiénes son los más propensos a donar? ¿Hombres o mujeres? ¿Cómo se maneja ese número? Mira, ese número varía mucho, varía mucho. En cadavérico varía, en donante relacionado varía, porque también depende de la relación sentimental. Y muchos hombres son bastante solidarios y muchas mujeres con el hecho de ser madres también somos bastante dadas a dar, porque está básicamente en nuestra genética el dar, pero eso varía mucho del momento, de la situación, del estatus familiar, del estatus sentimental, varía mucho. Eso es para aquellos quienes tienen la fortuna, por decirlo así, de encontrar el donante en su mismo círculo. No, eso es independiente de si es cadavérico o si es en su mismo círculo, o si es donante familiar, que como nosotros lo llamamos. Entonces, ¿qué tan complicado o qué tan difícil es para una persona que, vamos a ponerle como ejemplo, necesita un trasplante de riñón y en su entorno, en su anillo familiar, dígase mamá, papá, hermanos, no hay un donante compatible con él? ¿Qué tan larga es la lista de espera? Es que la lista de espera se maneja por puntajes. Ok. La lista de espera va a depender de si es niño, si es adulto, si es anciano, de si tiene patologías agregadas, si es hipertenso, si es diabético, si, por ejemplo, tiene trastornos tiroideos, entre otras cosas. Va a depender también del tiempo que tenga en diálisis, del agotamiento de los accesos vasculares. Los accesos vasculares son para nosotros son la fístula o los catéteres donde se realiza la diálisis, ya sea peritoneal, ya sea hemodiálisis. ¿Okay? Entonces, el agotamiento es cuando ya no tengo manera de colocarte una vía para yo poder realizar esa diálisis. En el caso de riñón estoy hablando. Okay. Entonces, en esos casos, todo eso tiene un puntaje dentro de la lista de espera, el tipo de sangre, la tipificación, la histocompatibilidad, el grado de histocompatibilidad. Todo eso tiene un puntaje. Entonces, de acuerdo al número de puntaje, es que cuando tiene un donante y se hace el macheo con la lista de espera, es que tú puedes pasar de inicio o no. Por ejemplo, los niños tienen prioridad por encima de los adultos, eso es sí o sí. Ok, y entonces... Si hay un niño versus un adulto, siempre le damos prioridad al niño. Bueno, por ley de vida es como lo más coherente. Doctora, y ya en la parte de, gracias a Dios, tengo mi donante, ¿cómo es el proceso ya de el quirúrgico y la recuperación tanto para el receptor, para quien recibe como para quien dona? Mira, cuando ya tenemos un familiar en nuestro círculo, que tenemos un donante, entonces el nefrólogo en este caso inicia, porque por ejemplo todavía nosotros no hacemos trasplante de hígado de donante vivo, que se hace split con un segmento hepático, uno puede hacer un trasplante, sobre todo eso lo hacemos para los niños, pero todavía nosotros no tenemos bien ese engranaje aquí. Hemos dado nuestros pininos, pero todavía no está al 100%. Exacto, al 100%. Cuando ya tenemos un donante, nos dirigimos al nefrólogo para que se encargue de prepararlo, porque hay que visualizar que ese donante realmente esté sano, porque nosotros no queremos tener los pacientes en diálisis. Ok. Nosotros queremos que el que está en diálisis salga de la diálisis, no que entre alguien más. Entonces, verificamos que esté completamente sano, porque el donante va por encima del receptor. Yo necesito garantizar la salud de ese donante, que está 100% sano, que todo salga bien. Ok, a veces ahí me imagino yo que de vez en cuando hay choques entre cuando ya tenemos el donante y es que, digo yo, si es un miembro de la familia, que dice, no, es que yo quiero hacerlo por encima de todo. No,
porque nosotros tenemos que preservar la vida del donante, porque es un paciente que está completamente sano. Y una de las leyes de la medicina es no hacer daño. Exacto. Entonces, si es para no hacer daño, yo no te puedo ocasionar un daño a ti para tú salvar la vida a alguien más, no tiene sentido. Pero después que eso se establece, se le hace el cross-match, que es la prueba final, que nos da la oportunidad de si no hay un cruce de antígenos que pueda hacer un rechazo inminente del riñón. Entonces, después que hacemos eso, entonces pasamos a ponerle una fecha para entonces entrar al quirófano. Se hace la extracción del donante en un quirófano y contigo se va preparando el lecho donde yo voy a colocar el riñón al receptor. Después de que se hace ese proceso, que no es un proceso pequeño, que tenemos que utilizar soluciones de preservación para nosotros garantizar de que ese órgano va a funcionar por el tiempo mínimo que esté fuera del donante. Okay. Entonces luego hacemos el implante, hacemos un implante vascular, que ya anatomizamos venas y arterias. En buen español, pegamos la vena con la vena y pegamos la arteria con la arteria para que nos puedan entender, exacto, para usar términos que quizás a alguien les resulte chocante. Y luego de que visualizamos que se irriga, que se pone rosadito el riñón nuevamente, inmediatamente muchas veces podemos ver la salida de orina a través del uréter. Okay. Y luego procedemos a colocar el uréter, lo pegamos, el uréter del riñón del donante con la vejiga del receptor. Y podemos ver muchas veces la salida inminente de orina. Hay ocasiones que no, que tarda un poquito, quizás 2 o 3 horas en arrancar el riñón, y luego vemos la salida de orina. Empiezan a bajar los valores, a las 24 horas ya empiezan a bajar los valores de creatinina y los valores de potasio y los electrolitos que no se eliminan de manera normal en los pacientes renales, que por eso es que necesitamos la diálisis. Ok, pero mire, es realmente interesante y muy práctico. Ahora, intervienen 2 equipos. No estamos hablando de que solamente son 2 gente que hacen un trasplante. Es ya un sea equipo multidisciplinario. Ya sea de donante vivo o de donante cadavérico. Y de donante cadavérico es incluso un poquito más complicado. ¿Y ahí por qué? Es más complicado. Primero porque para nosotros realizar una extracción cadavérica es una extracción multiorgánica en la mayoría de los casos. No realizamos un órgano, vamos por hígado y riñones. Y si tenemos un corazón que está en buen estado y tenemos un receptor que es compatible con los datos biométricos de ese donante, pues también tenemos una intervención de un equipo de cardíaco. Entonces, estamos hablando que tenemos un equipo de cirujano cardíaco, que estamos hablando de por lo menos 3, un equipo de hígado, que estamos hablando de 3 cirujanos. No estoy hablando del personal de enfermería, ni camillero, ni circulantes, ni anestesiólogo. Wow. Tenemos un equipo de riñón que también somos entre 2 a 3. Entonces, cada uno interviene en su momento canalizando para preservar su órgano. Aquí es una lucha de titanes. Cada quien lucha por lo suyo. Por salvar el suyo. Por el suyo. Entonces, primero interviene cardíaca, luego interviene torácica, luego interviene hepático y por último los urólogos o los cirujanos de trasplante renal, como en este caso yo, al final. Entonces estamos hablando de que tenemos un equipo quizás fácilmente de 20 médicos ahí mezclados al mismo tiempo. Entonces después de eso tenemos que en las soluciones de preservación que deben estar a una temperatura específica, necesitamos transporte de hielo estéril para transportar esos órganos en bolsas específicas de preservación para evitar los traumas de los órganos que nosotros vamos a trasplantar. Entonces, en el caso de una persona que fallece y que por orden expresa sus órganos pueden ser donados, que ustedes hacen el proceso de extracción de los órganos, que digamos así, se puede almacenar. No se almacenan. No se almacenan. O sea, no existe un banco de órganos como mucha de la gente tiene en su cabeza. Los órganos tienen un periodo determinado para ser trasplantados. Después de ese periodo, los órganos no sirven para nada. ¿Cuál es el periodo? Por ejemplo, de corazón son 5 a 6 horas. ¡Wow! Así es. O sea, que no es como tal vez muchas personas pueden pensar que se hace la extracción y eso va a un refrigerador, por decirlo así. No. Eso es, para poder trasplantar corazón, estamos hablando de que el equipo del donante,
que va a extraer el corazón le dice, sí, el corazón es hábil. Y en el otro quirófano, del otro centro donde está el receptor, empiezan a trabajar con el paciente para que cuando el corazón llegue lo puedan implantar inmediatamente. Así es como funciona el corazón, igual que pulmón. Wow. No es tan sencillo como la gente piensa. Y por ejemplo, el hígado después de 16 horas no se puede poner. El riñón después de 24 o 36 horas ya no se puede poner. Ok, mire, yo siento que esta conversación ha sido muy educativa, porque hemos, tanto nosotros aquí en el periódico como quienes tienen la oportunidad de vernos por nuestras redes sociales, han aprendido y se le han desmontado muchos mitos que teníamos en cuanto a la donación de órganos. Cuando tenemos la alerta de un posible donante, se va y se alerta al INCOR del posible donante. Cuando ya tenemos un donante, cuando tenemos que ya el paciente entró en muerte encefálica, que es el término muerte cerebral, entonces el equipo de coordinadores hospitalarios hace la petición de esos órganos a los familiares. Cuando ya tenemos un sí, entonces eso se notifica al INCOR y se empieza a buscar los posibles receptores de acuerdo a la lista de espera y se hace el macheo. Dependiendo del resultado, se llaman a los equipos de trasplante del hospital a que pertenece ese receptor que está dentro del macheo. Se le hace el cross-match y dependiendo de eso, entonces es que se elige a los posibles receptores. Se llaman siempre 3 a 4 por órgano, porque muchas veces tenemos la lista de espera, pero cuando llamamos, él tiene gripe, ya no califica. Él tiene anemia, ya no califica. Wow. Entonces, por eso se llama más de 2 o 3. Y cuando ya tenemos al posible receptor, entonces lo llamamos se llama al centro, se le hace el cross-match, y dependiendo del resultado, entonces se realiza el proceso del trasplante. El proceso del trasplante no son 2 horas, no son 3 minutos, es un proceso largo. Cuando ya tenemos el receptor, pero estamos contra el tiempo, porque recordemos anteriormente que dije que los órganos tienen un periodo lábil. Después de ese periodo ya no podemos trasplantar. Entonces nosotros trabajamos contra el reloj. Bueno, ha sido bastante fructífera la conversación con la doctora Isis Coller. Ella es médico cirujano trasplantóloga. Doctora, unos minutitos para que usted haga un llamado a todas esas personas que nos están viendo de la importancia de donar tus órganos y de cómo pueden hacerse donadores. Mira, esto es muy simple. Para todo lo que nosotros hacemos en la vida, lo primero que tenemos que hacer es decir que sí. Si no decimos que sí, no podemos hacer nada. Por eso incluso en el INCOR tenemos ahora la campaña de el sí más importante de tu vida. Porque hasta para casarnos hay que decir que sí. Claro. Entonces, lo primero que tenemos es que ponernos el sí de yo quiero ser donante. Yo quiero salvar una vida. Si yo quisiera eso para mí, ¿por qué no puedo quererlo para otro más? Por eso es importante ponernos en el lado del otro. Hoy puedo ser yo, mañana puedes ser tú. Sí, por eso es importante que lo primero que nos llegue a la mente es sí, yo quiero ser donante. Bueno, ya ustedes saben, sigan al INCOR en todas sus redes sociales para que tengan más información sobre el tema y de la importancia que es nosotros poder seguir dando vida aún después de la muerte. Eso es así. Ustedes y nosotros nos encontramos en una próxima edición. Recuerda que este contenido lo hacemos para ti. Si te gustó, como sé que así fue, compártelo con todos tus allegados, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Bye bye.